Estaba diciendo que muchísimas gracias, Guillermo. Me encanta participar dentro de este foro porque realmente como profesor eso es una de mis pasiones, el poder enseñar y poder, bueno, pues dejar algo de pozo de la experiencia que ya tenemos en todo este recorrido en estos años, que es mejor no comentar cuántos años llevamos. Pero bueno, al final todos tenemos que empezar por algún lado, todos tenemos que entender que este ámbito del comercio internacional es un ámbito enormemente amplio. Es un ámbito que toca muchas especialidades que se intentan ver a lo largo de los cursos de comercio exterior que vosotros estáis dando y que al final tiene que ser vuestra motivación el teneros que dirigir hacia cada una de esas áreas porque vais a tener que especializaros y efectivamente pues se habla del ámbito de aduanas, se habla del ámbito de la logística, pero también se tiene que hablar del ámbito del negocio y del desarrollo del negocio y esa parte un poco más estratégica de entender por qué la empresa se internacionaliza. Una vez que decide que se va a internacionalizar, seguramente su siguiente pregunta es ¿a dónde voy? Yo creo que sería la primera pregunta que sería una empresa cuando va a salir fuera. Y una vez que hemos hecho una correcta selección de cuál es el mercado, tenemos que decidir cómo vamos a entrar, ¿no? Qué estrategias vamos a seguir a la hora de posicionarnos dentro de este mercado. Y al final, como futuros profesionales de comercio exterior, pues vais a tener que entender muy bien qué herramientas podemos utilizar que realmente nos permitan tener la presencia que estamos buscando en el mercado y sobre todo generar esos contactos, esos futuros clientes, ese desarrollo de la marca dentro del mercado, que al final es lo que nos permite luego seguir creciendo a nivel internacional. Ninguna empresa sale fuera para vender una vez. Tenemos que entender muy bien que salimos fuera para posicionarnos en un mercado y para realmente ser capaces de crecer y continuar estableciendo nuestra marca y desarrollar cada vez más clientes. Muchas veces pensamos, y esto yo creo que es un gran error, que el día que encontramos un distribuidor en un país se acabó. Yo siempre intento decir a las empresas, el día que encontramos un distribuidor, empezamos a trabajar, ¿no? Y a partir de ahora tenemos que empezar a desarrollar todo el mercado, ¿no? Y las ferias o las misiones comerciales, pero yo voy a centrar una parte importante dentro de las ferias, son una herramienta clave para el proceso de internacionalización de una empresa. ¿Por qué? Porque una feria internacional unifica muchísimo de lo que nosotros estamos buscando. Y no pensemos que como voy a una feria voy a buscar clientes y ya está. No. La feria es una exposición de un sector en concreto. Y ahí voy a poder ver información de mi competencia, qué tipo de productos hace, cómo se posiciona, cómo se vende. Voy a poder hablar no solo con potenciales clientes, sino con stakeholders del sector. Voy a poder participar en foros y en muchas otras cuestiones como ponencias, congresos que hay alrededor de la propia feria que me están también dando muchísima información. Con lo cual, como estudiante yo os diría, ir a ferias, porque realmente en las ferias se ve muchísimo de lo que es el comercio internacional. Nos encontramos a visitantes internacionales, nos encontramos a expositores internacionales, nos encontramos a todo ese ámbito que está trabajando y que está desarrollando esa estrategia de posicionamiento en un mercado, que además en muchas de estas ferias internacionales, aunque la feria sea en Alemania, yo puedo encontrarme a un cliente chino o a un cliente japonés o a un cliente colombiano, lo cual quiere decir que voy allí con un perfil muchísimo más amplio de apertura hacia el mundo internacional, a buscar nuevas oportunidades, a buscar tendencias, a entender, como os digo, cómo funciona nuestra competencia y nuestro sector. Os voy a pasar una pequeña presentación que voy a compartir ahora, que voy a pasarlo un poquito por encima, porque al final no se trata de que profundicemos tanto como debería profundizar una empresa a la hora de entender cómo debe participar en una feria, pero sí quiero que entendáis, como os digo, como futuros profesionales, hacia dónde nos podemos dirigir y qué es todo lo que podemos extraer de ese evento, ¿no? Y luego ya hablaremos un poquito más de esas misiones comerciales, que al final está muy ligado, ¿no? Porque cuando hacemos una misión comercial a un país, buscamos también esa primera apertura, ¿no? Esa parte de validación de mercado. Yo he hecho una investigación, he decidido que ese mercado es el adecuado, ahora me voy a apuntar a esta misión comercial para hacer un primer test sobre el terreno, entrevistarme con algunos potenciales clientes y ver si todo esto tiene sentido, ¿no? Entonces, es muy parecido y tenemos unas fases de preparación enormemente importantes, una parte de desarrollo que os comentaré al final. Una misión o una feria son 3 días y esa parte de desarrollo sí es importante, pero lo más importante es la preparación y sobre todo el seguimiento posterior. Al final, yo creo que otro de los grandes errores que cometen muchos profesionales y muchas empresas cuando se van fuera es que piensan que, oye, he hecho una misión a México, me he visto con 3 potenciales clientes que están interesados en mi producto, pero es que yo luego me vuelvo a España.
y estoy a 7 horas de diferencia y no me pueden responder al email. ¿Y cómo continúo eso y doy el seguimiento adecuado para que eso realmente se convierta en el negocio que mi empresa me está demandando, ¿no? Porque al final ir a una misión o participar en una feria internacional, lógicamente es una inversión y esa inversión tiene que tener un retorno. Y el retorno es que realmente seamos capaces de sacar resultados de nuestra acción. Con lo cual, los 3 días in situ son quizás la parte menos importante de todo el proceso, ¿no? Toda la parte de preparación de la misión o de la feria y toda la parte de seguimiento posterior será enormemente sencilla. Os comparto mi pantalla y vamos avanzando sobre la presentación. Al final la titulo la importancia de una buena preparación para generar resultados, ¿no? Y esto es algo que en esta área estratégica en donde nosotros nos enfocamos es algo fundamental, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que cada proceso requiere una inversión temporal y por tanto debemos prepararla muy bien para tener muy claro no solo que tenemos que sacar resultados, sino qué resultados queremos conseguir. Y os hablaba antes de ese claro ejemplo, ¿no? Yo puedo ir a una feria a investigar, no a vender. Es más, si yo fuera una empresa que quiero participar en una feria en Alemania, no iría la primera vez como expositor, iría la primera vez como visitante a ver qué se mueve, a ver cómo funciona, para prepararme y entender muy bien qué resultados voy a estar buscando dentro de esa participación. ¿Qué es una feria internacional? Es un evento organizado con el objetivo de facilitar las transacciones comerciales entre actores diversos en distintos puntos del mundo. Al final, la UFI, que es la Unión de Ferias Internacionales, califica una feria internacional en una serie de conceptos en cuanto al número de visitantes internacionales y al número de expositores internacionales. Pero todos sabemos qué es una feria internacional y qué es una feria local, ¿no? Y tenemos también que decidir muchas veces si, oye, no tengo por qué irme a una gran feria internacional si busco la apertura de un mercado muy concreto y en una feria muy de nicho, muy local, puede ser interesante para mi producto o para mi servicio. Y por tanto, tenemos que hacer esa conceptualización. Lógicamente, aquí en España pues podemos hablar de ferias como pueda ser Fitur, digo España, bueno, en el mundo, enormemente conocida dentro del sector turismo, o como pueda ser Fruit Attraction, por ejemplo, donde realmente pues bueno, entendemos que son ferias internacionales porque obviamente la cantidad de expositores internacionales y la cantidad de visitantes internacionales es enorme. Yo un poco como presentación os diré que nosotros trabajamos muy de cerca en ese sentido con IFEMA y bueno, pues al final vemos que en una feria como Fitur tenemos presencia de visitantes prepandemia, lógicamente, de más de 150 países e incluso en estas ediciones, durante la pandemia, el número de países representados supera los 100 países, es enormemente importante, ¿no? ¿Y por qué participo en ella? Bueno, pues al final es una acción comercial que engloba dentro de la estrategia empresarial y que debe estar muy bien alineada con mi departamento de marketing, porque al final cada vez que hago yo una acción tengo que ser capaz de comunicar. Y más en el mundo en el que estamos hoy en día. Ya sabemos que no existe una acción si no hay comunicación y no soy capaz de comunicarla. Con lo cual, ya sea participando en una misión comercial o ya sea participando en una feria internacional, tengo que alinear a mis departamentos de marketing y de comunicación para que puedan apoyar toda esa estrategia. Y me va a permitir abrir nuevas oportunidades, me va a permitir hacer networking, me va a permitir darme a conocer, obviamente, y dar a conocer mi marca, y desde luego también me va a permitir toda esa parte de investigación de mercados. Cuando hablamos de marca, fijaros la importancia que tiene esto. Hay ferias donde las marcas tienen que estar. Ni siquiera van a hacer negocio, porque posiblemente el negocio ya lo tengan hecho. Y se van a ver con gente que ya son clientes y con los cuales ya trabajan, pero tienen que estar porque su marca tiene que estar presente. Con lo cual, tengamos también ese concepto de la importancia que tiene muchas veces el estar presente dentro de un evento, ¿no? ¿Y por qué participamos? Bueno, al final sabemos que se concentran un número muy importante de actores dentro de mi sector, como os comentaba antes, y esto me va a permitir entender muy bien hacia dónde vamos, me permite acceder de una manera muy directa a un número de clientes importantes. Esa parte de relación personal y de receptividad es también importante. Al final, tener en cuenta que ese visitante profesional que va a la feria, que nosotros podríamos denominar comprador, o ese interlocutor con el que nos vemos en una misión comercial, está allí porque quiere recibir esa información, ¿no? Con lo cual, le estoy atacando en un momento en el que él está abierto.
a recibir esa información. Muchas veces es el mismo el que me ha concertado una reunión, con lo cual, lógicamente, ya tengo su interés latente y lo que tengo ahora es que trabajarlo para que realmente sea capaz de cerrar. Pero es un momento idóneo dentro del proceso de venta, ¿no? Tengo un retorno de inversión enormemente fuerte, porque lógicamente soy capaz de trabajar muchísimos ámbitos, muchísimos sectores y también muchísimos mercados de una manera simultánea, y además soy capaz de formarme e informarme, que son dos cuestiones básicas. Tener en cuenta que en paralelo a este tipo de eventos, y además yo sí, de verdad, si os vais a dedicar al comercio internacional, os invito a que participéis mucho, porque en paralelo se hacen jornadas, se trabajan sobre segmentos concretos dentro de ese propio sector, se visibilizan tendencias dentro de un mercado determinado, se habla de oportunidades de negocio, con lo cual voy allí porque también quiero formarme y quiero informarme hacia dónde me voy a dirigir y cómo lo voy a hacer. Fijaros la importancia que tiene una feria, ¿no? Sigue siendo un elemento esencial en la estrategia comercial y de expansión internacional de las empresas. Y hablamos constantemente del marketing digital, y hablamos constantemente de los marketplaces, y hablamos constantemente de la digitalización empresarial, que es fundamental, obviamente, fundamental. Pero las ferias siguen teniendo un punto esencial para muchísimos sectores y para muchísimas empresas, porque es el momento exacto donde me voy a ver con todo mi sector. Es más, os comentaría una cosa, en este proceso, lógicamente, de pandemia, las ferias han sufrido, porque al final no se podía participar en eventos. Incluso mucho se planteaba y se hablaba sobre cuál va a ser el futuro de las ferias durante estos años, casi 2 años o 2 años, que hemos estado sin prácticamente poder participar y estar en eventos. Yo soy de los que piensa que las ferias van a venir con muchísima más fuerza, porque quizás lo que se van a acabar son los viajes comerciales para tener una reunión. Y vamos a querer, como empresas, centralizar todos nuestros esfuerzos en el trabajo dentro de una feria y utilizar el ámbito digital precisamente para tener reuniones. Ahora, antes prepandemia, los que nos dedicamos a este mundo del comercio internacional, pues nos íbamos al otro lado del Atlántico para tener 2 reuniones porque teníamos que ver a nuestro cliente. Hoy en día ya esto casi es impensable que vuelva, porque yo ya me conecto online, hablo con él, discuto con él, etcétera, y no tengo por qué ir, y precisamente voy a usar la feria como ese punto de encuentro donde centralice todo mi esfuerzo anual, con lo cual es realmente interesante ver la importancia que tiene para las empresas en su estrategia de venta. Pero ¿de qué modo puedo participar? ¿No? Pues yo os diría, tengo 2 opciones, puedo participar como expositor o puedo participar como visitante profesional. Y aquí os voy a hacer otro hincapié importantísimo cuando estamos trabajando y decidiendo una feria, el concepto profesional. Yo no voy a una feria a vender en el B2C, igual que no hago una acción comercial o una misión comercial y me voy a Perú para ver a un cliente B2C, porque no tiene volumen. Yo al final lo que estoy buscando es el B2B, es la venta profesional, es buscar ese gran distribuidor, es buscar ese gran importador que luego vaya a hacer que mi producto, mi servicio se esparza por el país y ya llegue a ese sí o a ese consumidor final, que es al final el que lo va a consumir, ¿no? Si yo soy una empresa que vende embutidos, por poneros un ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el sector cárnico, bueno, cuando me voy a México, lógicamente aquí quiero ver a que va a ser mi importador y mi distribuidor, no me voy a ver a ese cliente final que se va a comer un jamón, ¿no? Porque al final no tiene volumen suficiente. Pero en una feria es igual. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque en Europa, por ejemplo, es muy normal que todas esas ferias internacionales fuertes sean siempre profesionales. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Latinoamérica, hay mucha feria B2C. Y el B2C al final nos descoloca, ¿no? Y tenemos que analizar muy bien que sea esa parte profesional, ¿vale? Y no pensemos que yo no puedo ir como visitante a vender. También, o sea, no tengo por qué ser expositor para vender. Puedo ser un visitante que genere un networking adecuado. Es cierto que, lógicamente, encontrar al comprador por el pasillo es más difícil. Si tengo un stand, el comprador va a venir a mi stand, ¿no? Y me va a ver. Si no, va a ser muy difícil localizarlo. Pero como hay eventos paralelos, hay jornadas, hay networking, etcétera, sí puedo utilizarlo también como un modo de encontrar o de entender, incluso analizando, y os enseñaré ahora una web para que lo veáis, analizando a esos expositores, me puedo encontrar distribuidores como expositores y yo como visitante puedo reunirme con ellos para que también incluyan mi producto dentro de su cadena o de su portfolio de distribución.
Si hablamos de la participación como expositor, pues lógicamente tenemos que entender muy bien que como expositor mi inversión es muchísimo más grande, ¿no? Y al final, dependiendo de mi marca, dependiendo de mi producto, dependiendo de mi segmento, voy a necesitar realizar una inversión realmente fuerte. No estamos hablando solo del coste del metro cuadrado, sino que estamos hablando de la construcción del stand, estamos hablando también de todos los elementos de marketing que van a ir unidos a ese stand, estamos hablando también de enviar producto. Y aquí hay un concepto también muy interesante de cómo ese producto debe entrar en el mercado, en ese concepto de feria, ¿no? Que es un producto que no va a entrar para la venta, sino que va a entrar solo para esa parte de exposición. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque estoy enviando productos, estoy enviando equipo, estoy enviando personal. Lógicamente no tiene sentido que al final tenga un stand y haga una inversión enorme y luego no tenga al equipo suficiente dentro de ese stand para que atienda a todos mis potenciales clientes. Con lo cual entenderemos muy bien esa definición de objetivos, ese discurso comercial que vamos a tener, esa parte de preparación, qué es lo que hacemos in situ y luego esa fase de seguimiento. Insisto y lo recalco, cuando hablamos de una misión comercial es exactamente lo mismo. Debo definir muy bien los objetivos, debo preparar muy bien cuál va a ser mi discurso comercial y qué es lo que voy a contar. Si, por ejemplo, me voy a ir a un mercado, quizás en ese mercado no todos mis productos son interesantes y debo de seleccionar muy bien qué producto es el que quiero utilizar de punta de lanza para abrir ese mercado, ¿no? ¿Qué producto voy a presentar en esa misión comercial o en esa feria, ¿no? Y luego, ¿cómo me preparo, ¿no? ¿Cómo preparo todo mi material? ¿Cómo preparo a todos mis equipos? ¿Cómo preparo a la gente que va a participar? Participan empresas muchas veces en esas transmisiones comerciales que se lanzan, donde realmente vemos que la empresa llega sin una preparación adecuada y hablamos en ese concepto de precio S-word. Bueno, cuando negocies, habla también de cuál va a ser tu PVP final de producto puesto en el canal, porque eso es lo que realmente te da tu valor de competitividad. Si luego tengo y no he entendido que puedo tener un arancel o una determinada barrera o no he sacado algún tipo de registro o no he cumplido con cierta normativa que voy a tener que cumplir para la importación, puede ser que toda esta acción no valga absolutamente para nada. Y esto nos pasa mucho en muchos países donde, por ejemplo, los procesos de registro de productos alimentarios, cosméticos, etcétera, son procesos que se demoran mucho en el tiempo. Como ese distribuidor de importador con el que yo me reúno sabe que a mí me va a costar mucho tiempo hasta que consiga que mi producto pueda entrar en el mercado, realmente en la reunión nos vamos a mirar a la cara y me va a decir, oye, cuando estés preparado y tu producto ya pueda entrar, nos volvemos a ver, porque vas a tardar 6 o 7 meses. Yo no sé qué va a pasar dentro de 6 o 7 meses. No voy a cerrar contigo un acuerdo para ver si dentro de 6 o 7 meses has conseguido hacer el registro del producto, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que tener enormemente en cuenta, ¿vale? Vamos a ir pasando. A la hora de definir el objetivo, importante, cuando nos vamos a un evento, cuando nos vamos a una misión comercial, tenemos que entender muy bien que no podemos ir con 100 objetivos. Tenemos que definir un objetivo concreto o 2 como máximo, ¿no? Igual que os digo, no puedo ir con toda mi cartera de productos. Tengo que entender muy bien cuáles son los productos adecuados para ese mercado concreto, ¿no? Por normativas, por costumbres del consumidor, por penetración de un producto frente a otro, porque veo que hay un nicho donde yo puedo tener un valor diferencial y por tanto voy a entrar con esa línea y luego ya entraré con el resto. Con lo cual, me tengo que establecer una serie de objetivos. Y unos objetivos que tengan que ser realistas y alcanzables. Marcarse objetivos imposibles, o sea, decir, no, yo de esta misión comercial voy a sacar un cliente de 5 millones de euros cuando mi facturación como empresa es de medio millón, realmente es un objetivo que es inalcanzable, con lo cual, márcate objetivos alcanzables, que estén alineados con la empresa, incluso con ese plan de marketing que yo tengo. Hablemos del plan de marketing, no tanto en la comunicación, sino en esa área de marketing estratégico, que sea cuantificable y medible, que esto es algo que no solemos hacer, ¿no? Medir los resultados, medir qué impacto ha tenido sobre la inversión que he realizado en esa misión comercial o en esa feria. Definir el objetivo que tengo, pues bueno, puede tener aspectos comerciales, abrir oportunidades, generar nuevos contactos, puede tener aspectos relacionados con la comunicación, mejorar el posicionamiento, darse a conocer, ganar reputación, crear imagen de marca, ese parte de hay que estar allí, que os comentaba. Elaborar ese discurso comercial, lógicamente, tiene que estar alineado con el objetivo. Si lo que voy es a vender, tengo que tener un discurso comercial muy ligado a la venta, ¿no? Al valor diferencial de mi producto. Pero si lo que voy es a generar un posicionamiento de marca, mi discurso es totalmente diferente, porque voy a hablar de los valores de mi marca y no tanto de mi producto o de mi valor diferencial. Cuando hablamos, por ejemplo, de estrategias de venta, pues lógicamente todos sabemos que cuando queremos aumentar las ventas, ¿qué hacemos? Reducir el precio, jugar con la variable del precio.
hacer ofertas, reducir el precio, hacer 2x1, etc. Es la variable que más liga al proceso de venta. Pero cuando yo quiero hablar de marca, muchas veces no hablo ni de producto, ¿no? Yo en mis clases siempre pongo ese ejemplo de que cuando hablo de marca, pues a veces podemos mover la mano así y todos sabemos que es BMW. Entonces, eso es un concepto que va un poquito más allá. Bueno, pues esto es al final lo que os quiero transmitir. Tiene que ser sencillo, tiene que estar alineado con el objetivo, tiene que tener esa capacidad de captar la atención, ¿no? Y que esté todo muy, muy bien trabajado para comunicar todos el mismo discurso alineado con esos objetivos que hemos marcado. Elaborar ese discurso, pues bueno, impacta en el diseño del stand, lo que queremos ser, en las invitaciones que yo hago y cómo las mando, en los posts que yo hago y en las comunicaciones en LinkedIn, en el material comercial que yo llevo, incluso en esa tarjeta de visita, ¿no? Y es que al final a veces hasta perdemos atención a la tarjeta de visita. Yo me he encontrado gente en una feria internacional con una tarjeta de visita que no tiene el prefijo en el número del país. Bueno, pues yo cuando salgo de una feria igual tengo un taco de 500 tarjetas. ¿Cómo voy a saber esa persona de qué país era o dónde era? Bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, que estén los idiomas adecuados, etc., ¿no? ¿Cómo la preparo? Pues bueno, hay una parte de marketing, lógicamente, de cómo la preparo, de cómo preparo la acción, de cómo me voy. Y digo lo mismo, feria, misión comercial. Tengo que preparar mis elementos de marketing, mis folletos, que estén en el idioma adecuado, que sean entendibles. Cuidado con las traducciones, ¿vale? Porque esto es importante, que en el otro país se hable también. El castellano no quiere decir que las formas de decirlo sean exactamente las mismas. Tengo que entender muy bien la logística, y ya no hablo solo de mandar mis productos, sino de vuelos, llegada, hoteles, llegada al evento, etcétera, que luego se complican las cosas y a uno no le ha dado tiempo a sacar la entrada y luego, pues bueno, prepararlo muy bien y luego todos esos aspectos comerciales. En esa parte de preparación diseñaremos campañas de comunicación en redes. Yo os hablaba antes, ¿no? de la feria, lo importante que es. Bueno, pues que esa parte de digitalización apoya también la participación lógicamente en la feria, de cómo diseño el stand, de cómo uniformo a mi equipo, de qué visibilidad quiero tener. A veces simplemente cómo voy vestido denota también mucho el impacto que tengo en el sector o lo que quiero transmitir, ¿no? Y ese material de marketing adicional que yo puedo llevar. Y luego, ¿qué aspectos son más importantes? Pues bueno, el itinerario del viaje, la búsqueda de proveedores que me hagan el stand, que me generen el material. Cuando hacemos esas misiones comerciales nosotros, como especialistas dentro de este área, darnos cuenta de que muchas veces para ayudar a la empresa también hay que dejarle entender lo que es moverse por un lugar determinado, ¿no? Si yo me voy a Ciudad de México y pretendo tener 7 reuniones en un día, es imposible, ¿no? Porque solo con el tráfico y los desplazamientos internos, vaya que tenga una o dos por la mañana y otra por la tarde. Y si encima tengo que moverme dentro del país por diferentes ciudades, porque al final voy a tener que ir viendo a determinados clientes a nivel regional, pues imaginaros el impacto que tiene el poder prepararlo muy bien para que realmente no perdamos todo el esfuerzo que hemos hecho para hacer un contacto y luego nos quedemos en el camino porque no hemos sido capaces de llegar a ese contacto. Con lo cual, tenerlo también siempre muy en cuenta. Y esto, a pesar de que quizás es tirarme un poco piedras con el problema del tejado, porque yo me dedico a ayudar a las empresas, vosotros como futuros profesionales del comercio exterior, esto debe ser parte del trabajo de ese responsable de exportación o de ese comercial que se está yendo a visitar un país, ¿no? El prepararse muy bien. Muchas veces organizamos o nos apuntamos a una misión comercial y damos todo el peso a quien nos está haciendo la agenda. No. Trabaja con él, ayúdale, fórmale, que entienda muy bien tus objetivos, que entienda muy bien tu tipología de cliente, que entienda muy bien lo que estás buscando para hacer que no por tener 20 reuniones he tenido más éxito. Prefiero tener 2 y que venda a tener 20 y que ninguna esté bien enfocada, ¿no? Por lo cual es importantísimo en esa fase de organización de la agenda que esté muy alineada con esos objetivos que quiero marcar y entender muy bien cuál es mi target, ¿no? Porque al final yo puedo encontrar un distribuidor que distribuye todos esos productos, pero quizás trabaja solo con grandes marcas y nunca va a meter la mía, ¿no? Con lo cual tengo que entender muy bien cuál es el distribuidor adecuado. Hay una frase que decimos mucho, que es que no todas las oportunidades son buenas. Hay que elegir muy bien cuál es la oportunidad buena para ti, para tu proyecto y para tu desarrollo. Y hacer esa parte de inversión cultural también me parece interesantísimo. Yo siempre digo que en los negocios quizás lo más difícil, en el negocio internacional, quizás lo más difícil es la cultura, ¿no? Y las diferencias culturales. Entonces, ser capaz de adaptarme, ser capaz de aprenderme esas 4 o 5 palabras clave que puedo hacer en un idioma determinado, que al final lo que hacen es que
bueno, facilitan la interacción, ¿no? Al final somos personas y lógicamente tenemos que ser capaces de facilitar la interacción, pero también tenemos que evaluar quién es mi contraparte y qué es lo que está buscando, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy hablando con culturas como somos nosotros, españoles o latinos, lógicamente somos culturas de alto contexto, donde esos valores personales nos importan mucho. Pues si yo me voy a Estados Unidos, cuidado, que eso ya ha cambiado. Tengo 15 minutos, tengo que hablar realmente del producto, del valor que tiene y se acabó, ya no me van a dar más tiempo para más. Con lo cual tengo que ir muy preparado para saber qué es lo que mi interlocutor espera de mí. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Cómo lograr cerrar esas reuniones para el evento? Cada vez más en este mundo de hoy en día y vosotros en este futuro de las ferias y de los eventos virtuales y de las plataformas digitales, cada vez soy capaz de interactuar más con mi comunidad, como digo yo, que ya no es tu cliente, sino tu comunidad. Entonces, tengo elementos como tenemos en IFEMA Live Connect, donde esa empresa o ese profesional puede entrar, puede ver a un montón de profesionales relacionados, puede seleccionar reuniones en base a los perfiles directos, es decir, qué capacidad de atracción directa. Tengo las redes sociales, me puedo meter en LinkedIn en ese país en concreto y buscar potenciales distribuidores para decirles, oye, voy a estar en la feria, si vas a participar nos vemos allí, etcétera, ¿no? Es decir, proactivo. Incluso aunque yo me apunte a una misión comercial que me está gestionando una consultora o que me está gestionando una oficina comercial, yo tengo que ser también proactivo en buscarme, ¿por qué no?, mis propias reuniones, ¿no? No vayamos allí y me voy a hacer 10 horas de vuelo simplemente para las 7 reuniones que me hayan marcado, no, no. Si yo puedo tener otras 7 o otras 10 por mi lado que me haya gestionado yo mismo, pues habré hecho un enorme y genial trabajo. ¿Cómo lo desarrollo in situ? Importante, marketing y comunicación. Incluso aunque esté en una misión comercial, hacer fotos de que estoy allí, de mira la apuesta que está haciendo la empresa sobre este mercado, de las visitas técnicas que yo pueda estar realizando en paralelo. Yo, por ejemplo, cuando nos traemos a gente del sector de alimentación que va a participar en una feria, nos lo llevamos también a Mercamadrid o nos lo llevamos a los centros de distribución para que conozcan cómo funciona el sector, se hacen fotos, las transmiten, hace que la empresa crezca en su valor de potencial de marca, etcétera, ¿no? Con lo cual es importantísimo. Y luego toda esa parte comercial de asistir a reuniones, de participar en acciones y en mesas redondas, de realizar networking. Y luego ese seguimiento post-feria o post-misión comercial. Me parece esencial. Quiero decir, tenemos que recoger información. Fijaros lo que pongo aquí abajo. Todo contacto que no hemos hecho en los 3 primeros días después de un evento o después de una misión comercial es una oportunidad perdida. O sea, no pensemos que porque haya tenido una reunión ahí se acabó. Si no soy capaz de darle el seguimiento adecuado, si no soy capaz de enviarle inmediatamente un email cuando he llegado, simplemente el agradecimiento. Oye, me encantó verte en mi stand o me encantó, gracias por recibirme en tu empresa en esta misión comercial y la reunión fue enormemente interesante. Establecer muy bien qué pasos se han quedado en esa reunión. Oye, he quedado en que le tengo que enviar esta información o he quedado en que le tengo que pasar este otro o he quedado en que le voy a enviar unas muestras. Pues marcarlo dentro de este email y decirle, oye, te enviaré las muestras, por favor, facilítame la dirección o algo que haya faltado, ¿vale? Tenemos que ser los primeros, tener en cuenta que, por ejemplo, participamos en una misión sectorial a un país y en esa misión participan otras empresas que son de nuestra competencia y posiblemente en esa misión tengan una reunión también con alguien con el que nosotros hemos tenido una reunión. En una feria ya ni os cuento. Por supuesto, ese comprador ha tenido reuniones con 20 o 30 empresas de nuestra competencia. Tenemos que ser los primeros y tenemos que diferenciarnos, ¿no? Y tenemos que entender que todo ese esfuerzo que hemos hecho, si luego no le damos el seguimiento adecuado, realmente no sirve para nada, ¿vale? Con lo cual, entender muy bien esa similitud, ¿no?, entre una misión y una feria, ¿vale? Y luego, pues bueno, sacar las conclusiones, qué es una buena participación, qué es una mala participación, etcétera, ¿no? Y entenderlo todo esto muy bien. No os voy a enseñar un poco cómo es el visitante, porque me gustaría que veáis algunos ejemplos de cómo funciona una feria y lo que ya nos permite hacer las nuevas ferias de hoy en día y quizás lo que os decía, las ferias del futuro en las que vosotros participaréis, ¿no? Donde si yo entro, por ejemplo, en una feria como pueda ser Fluid Attraction, la cantidad de información que ya solo la propia web me da, hay veces que a mí me da pena lo poco que utilizan las empresas todo esto, ¿no? Porque yo puedo ver qué expositores han habido el año pasado, por ejemplo, el catálogo de expositores del 2021, para ya saber quiénes estaban allí y cómo hacían, ¿no? Puedo ver qué visitantes a nivel de quién expone, puedo registrarme en la comunidad y empezar a interactuar con la comunidad de este sector en este país, puedo participar también online.
y puedo no tener por qué viajar, sino hacer una participación online que me permita. ¿Qué áreas van a estar allí? ¿No? Pues tenemos producto fresco, tenemos industria auxiliar, tenemos áreas de innovación. También qué congresos o qué palestras va a haber para que yo pueda marcarme en mi agenda, oye, ¿en qué otras cuestiones voy a participar? Si esto lo traslado a una misión, como por ejemplo puede ser la misión que ahora nosotros vamos a desarrollar con el sector del mueble en Corea, pues también somos capaces de aportar a las empresas toda esta información. Y si os fijáis aquí, pues les hablamos de lo que es Corea, de cómo está funcionando el sector, de qué relaciones comerciales hay, de qué cuestiones tienen que tener en cuenta, de cuándo va a ser esa acción, y ya estamos haciendo esas reuniones de kick-off, preparando muy bien a las empresas, porque cuanto más conseguimos que esas empresas estén con nosotros y participen con nosotros y se emocionen, por así decirlo, por hacer esta acción, realmente mejores van a ser esos resultados. Y en una feria nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuanto más somos capaces de prepararla, más somos capaces de incorporar ese área de seguimiento, mejores resultados finales vamos a tener. Con lo cual, prestemos siempre mucha atención a la importancia que tiene todo este tipo de acciones para el éxito en el proceso de internacionalización de una empresa. Yo creo que vamos a entrar ya en la parte de preguntas, que me estoy incluso excediendo un poco del tiempo, que posiblemente tengáis bastante. Voy a dejar de compartir. Bueno, yo os puedo contar las que busco yo para mi equipo, ¿no? Que seguramente sean muy parecidas a las que buscan las empresas, ¿no? Al final, si nos estamos enfocando al desarrollo de negocio, yo busco gente muy activa. Estamos buscando a gente que sea capaz de ser muy proactiva en la parte de investigación de mercados, que sea capaz de ser muy proactiva en los contactos, que no tenga miedo a levantar el teléfono y a llamar 300 veces. Que sea también muy estratégica en la fase de análisis, de preparación, que sea proactiva a la hora de proponerme nuevas ideas, nuevos mercados, nuevos proyectos que podamos realizar. Con lo cual, tenemos que entender a qué área del comercio exterior nos queremos dedicar, ¿no? Pero en mi área, que es el área de desarrollo de negocio, lo que necesito son comerciales, son gente de ventas, son gente que realmente se emocione con este sector del comercio internacional y que cuando yo invierta en él y le mande a otro mercado, que lógicamente es una inversión enorme, él ya tenga ese sentido de que tengo que retornar toda esa inversión que está haciendo la empresa en mí. Siguiente pregunta, ¿cómo podríamos estar al corriente de futuras ferias y obtener acceso de visitante? Os diría, en cualquier web de cualquier organizador de ferias, os he puesto la web de IFEMA, IFEMA es un organizador de ferias, tenéis el calendario ferial. Ya os estaba compartiendo la pantalla, pero es muy fácil acceder. Ponéis calendario ferial y os van a aparecer todas las ferias que hay a lo largo del año. Con lo cual, es enormemente sencillo. Luego tenéis webs como la UFI, que os decía, que es la Unión de Ferias Internacionales, y webs que os hablan de todas las ferias que se celebran en cualquier país. Con lo cual, yo aquí os he puesto el ejemplo de España y el ejemplo de IFEMA, pero es muy fácil acceder a través de Internet a los calendarios feriales de todos los organizadores en todos los países, con lo cual segmentar, sectorizar, ¿no? Que al final hay muchas ferias, ¿no? Como exportador, ¿recomendarías acudir a este tipo de ferias si tienes una empresa que está en proceso de expansión? Sin duda. Ya os he visto, es la segunda estrategia a nivel de desarrollo de negocio para las empresas. O sea, es verdad que el sector condiciona mucho, ¿eh? O sea, no es lo mismo un sector que en otro, pero la feria es un elemento esencial a la hora de expandir mi negocio. Pero cuidado, yo no empezaría por ser expositor, como os he dicho antes. Primero quizás iría a una misión comercial y vería qué tal funciona el país. Luego quizás iría como visitante para ver cómo funciona la feria y a quién me voy a encontrar allí. Y luego ya sí, cuando ya tenga claro que esos objetivos se pueden cumplir, iría como expositor sin lugar a dudas. ¿Crees que las ferias es una oportunidad para empresas industriales aparte de las comerciales? Sin duda, hay muchísimas ferias industriales. Por ejemplo, aquí celebramos Power and Building, que es todo el sector de la construcción, y está lleno de empresas industriales ligados a toda la cadena de valor del sector de la construcción, desde material eléctrico, pasando por maquinaria, pasando por piedra y materia prima. O sea, para las empresas industriales también la feria es un elemento esencial, ¿no? Y lo vemos en el sector aeronáutico, en el sector de defensa, por ejemplo. Tenemos aquí una feria que es FinDef, es una feria enorme e importantísima dentro del sector de defensa, o sea que al sector industrial las ferias son un elemento diferencial, ¿no? Innovador. Cuéntanos cómo fue tu primera experiencia en una feria internacional, como expositor o como visitante. ¿Qué objetivo teníais? Gracias.
Bueno, quizás lo primero que haces es sorprenderte, ¿no? Al final, cuando vas a una feria internacional en un mercado como puede ser el alemán, una feria en Nuremberg, que de repente ves los tamaños de esas ferias, estás hablando de 15, de 20 pabellones. No quiero deciros en China, ¿no? Que ya no son ferias, estás hablando ya casi de ciudades enteras. Realmente te das cuenta de la fuerza que tiene la feria en un sector determinado, con lo cual te impresiona. Y te das cuenta de que si no lo preparas, es que no eres capaz ni de visitarla entera en los días que dura la feria. Necesitarías ir a 3 ediciones para conocer la feria entera, porque es enorme, ¿no? Entonces, esa experiencia o esa primera impresión yo creo que es fuerte. Y luego ya cuando empiezas a exponer te das cuenta de la inversión realmente que supone, del esfuerzo que supone en preparación y te das cuenta de que debes condicionar siempre a tener resultados, ¿no? El retorno de esa inversión tiene que ser un KPI esencial dentro de ese proceso. Las ferias son solo para las grandes empresas, da la sensación de que el coste es muy alto para una pyme. No, 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 para nada, ¿eh? O sea, tenemos modalidades de participación en stands, microstands, stands un poquito más pequeños. Lógicamente, pues la grande va a estar el primero y el stand más grande, pero es que yo no compito quizás ahí y mi perfil de cliente tampoco es el mismo. O sea, en una feria ese visitante profesional que se va a reunir con Acciona quizás no es el mismo que yo estoy buscando porque yo soy una pequeña ingeniería que quiero hacer una determinada cuestión. Es más, es posiblemente que esa grande sea también el potencial cliente mío, porque yo puedo también darle un determinado servicio a esa empresa grande. Con lo cual, para mí la feria es un lugar para la pyme también, para expandirse. Hay muchas ferias que tenemos participaciones país. ¿Vale? Por ejemplo, en las ferias que se participa con stand de marca España en los segmentos de alimentación, luego lo que están dentro, vemos el gran stand país y dentro son los coexpositores. Y esos coexpositores son pymes que van a la feria a exponer su producto y abrir un nuevo mercado. La internacionalización también es el campo de la pequeña empresa. ¿Las empresas de qué sectores son las que se benefician más de exponerse en estas ferias? Pues yo os diría que todos. Aquí, casi, cuando hablamos de sectores, quizás lo que tenemos es que priorizar en mercados y luego, una vez que entendemos los mercados, ya acudir a sectores. Para que os hagáis una idea, IFEMA se hace más veces, no os sabría decir, casi 1000 eventos al año. Entonces, se tocan todos los sectores, se tocan todos los segmentos. Dentro de un propio sector hay especializaciones por segmentos. O sea, yo me voy al sector de las frutas y hortalizas como Fruit Attraction y resulta que soy una empresa que fabrica fertilizantes y estoy en una feria de frutas y hortalizas, pero estoy dentro del segmento de industria auxiliar. O hago drones y estoy especializado en drones aplicados a la agricultura. O sea, para que os hagáis una idea de que al final el propio sector está dividido en muchos subsectores y una feria intenta buscar ampliar a todo el abanico del sector, ¿no? Y que todo el sector se encuentre. Con lo cual, todos los sectores que os podáis imaginar. ¿Nos queda alguna? No, no hay más preguntas. Muchas gracias.